Hace unos días, un ex militar estadounidense reconocía haber avistado ovnis y extraterrestres, 3 en los años 50, mientras realizaba su trabajo que consistía precisamente en desmentir falsos informes sobre ovnis. La información, guardada como un secreto hasta ahora, desvelaba el aspecto físico de los humanoides con todo detalle. Pero este militar no ha sido el único en ver seres venidos del más allá. No, hoy por eso tenemos que hablar con personas que aseguran haber sido testigos de avistamientos de ovnis y nos vienen a contar en primera persona cómo fue esa experiencia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. El 11 de noviembre del año 1979, un avión procedente de Alemania con destino Tenerife tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises después de que el piloto anunciara una cuasi colisión. Nos va a contar todo esto y a explicárnoslo muchísimo mejor Salvador Tomás. Bienvenido. Bien hallada. Salvador, bien. Vamos a recordar aquel momento en el que eras ejecutivo de servicio en el aeropuerto. Entonces se llamaba de otra manera, pero es lo mismo. Es lo que ahora es un ejecutivo de servicio en Manises, en el aeropuerto de Valencia. Con lo cual, cualquier incidente que hubiera, había que reportártelo. Sí. ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre ese 11 de noviembre de 1979? ¿Qué pasa? Bueno, estaba cenando. ¿Cenando? Estaba cenando. Y estaba cenando con el director del aeropuerto, con Miguel Morral. Ajá. Y entonces nos avisaron de la torre de control que un avión iba a tomar tierra, no previsto, no programado, iba a tomar tierra en el aeropuerto por una cuasi colisión. Claro, lógicamente inmediatamente bajamos y como no había mucho tráfico, porque estamos hablando del año 79 y además a las 11 y pico de la noche. No había tanto tráfico como ahora, claro, como ahora, hay mucha más frecuencia pues, tranquilamente de vuelos. salimos a la plataforma de estacionamiento de aeronaves a esperar al avión. Sí. A esperar al avión. Cuando estábamos esperando al avión, todavía no sabíamos qué es lo que había pasado allá arriba, ¿no? Cuando estábamos esperando al avión, vimos una luz que nos pareció la luz de un avión haciendo el tráfico habitual para tomar tierra. Incluso la torre de control encendió las luces de la pista de aterrizaje para que aterrizara esa luz que parecía un avión. Pero no aterrizaba. No aterrizaba. Y se quedó estática. Y al momento, a los minutos, escasos minutos, sí que aparece el avión, reporta a la torre de control, es autorizada a tomar tierra, toma tierra y rodando llega a la plataforma a donde prácticamente estábamos nosotros. Yo me acerqué al avión, casualmente iba de comandante un amigo mío, un compañero, Javier Lerdo de Tejada, y fui el primero que lo recibió. Bueno, primero salió el pasaje, y al pasaje lo acompañaron a la terminal. El pasaje era mayoritariamente austriacos y alemanes, porque venía el avión de Salzburgo y hacía una escala técnica en Palma de Mallorca, porque el supercarabel no tenía autonomía para llegar hasta Tenerife, tenía que hacer una escala intermedia y la escala la hizo en Palma de Mallorca. ¿Y qué explicación se le da a estos señores austríacos del hecho de que estén aterrizando donde no deben, en Valencia, que no venía a cuento porque no figuraba en el plan de vuelo, evidentemente? Pues que había habido una cuasi colisión, de que otro tráfico no reportado, pues teóricamente había podido poner en peligro, en riesgo el avión y por lo tanto el comandante había decidido tomar tierra. Sí. Porque hasta ese momento es lo que sabíamos, que era una cuasi colisión, nada más. ¿Cuasi colisión qué es? Que casi colisiona con otro aparato. Casi colisión, lo que pasa es que cuasi colisión puede ser desde muy cerca a bastante más lejos, pero bueno, claro, todo tráfico aéreo tiene que estar absolutamente controlado. Si hay alguien que no cumple lo que se le ordena y se sale de la ruta establecida, puede provocar un incidente. Y a ese incidente, que no tiene por qué reflejarse luego en un accidente, simplemente un incidente, a eso pues normalmente se le suele llamar una cuasi colisión. Baja ese comandante ¿con qué cara?
Pues muy pálido. Desencajado, Desencajado, ¿no? desencajado. Javier era un comandante veterano, muchos miles de horas de vuelo. El segundo que llevaba, Zuazu, que también lo conocía yo, menos que al comandante, pero también lo conocía, también con muchas horas de vuelo. Y no eran personas que fácilmente se impresionaran simplemente por una quasi-collision. Tenemos la grabación de aquel momento, de lo que ellos hablaron con Sí. la torre de control. ¿Lo escuchamos? Por favor. Adelante. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. ¿Y TAE 297 me confirma, las luces están en el mar o están en el aire? Puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. En fin, las imágenes obviamente bueno, pues, son posteriores. La grabación sí fue la de aquel momento. ¿Qué explicación se le dio a aquello que sucedió? ¿Salvador? Bueno, fíjate que es un hecho que lleva coleando 35, casi 36 Es un clásico años. de nuestro país. Es un clásico, ¿no? es un clásico. A veces me pregunto si es que no ha habido otra cosa. Pues probablemente quizá no ha habido algo tan probado y comprobado y quizá con más testigos, ¿no? que Sí. aquel suceso. Y luego también creo que hay que tener en cuenta que los pasajeros eran extranjeros. Tuvo una repercusión internacional más grande que si hubiera sido solamente pasajeros ¿Por qué ellos españoles. vieron algo? Algún pasajero dijo que sí, que vio alguna luz, pero no ten en cuenta tampoco que desde la cabina de pasajeros de un avión tampoco está la gente mirando por las ventanillas y una luz que pudiera pasar tampoco lo apreciarían. Claro. Lo vieron los pilotos desde la cabina porque además las luces de la cabina disminuyen de intensidad durante el vuelo. Para que no tener ningún deslumbramiento, ¿no? Entonces, claro, con la luz de la cabina más oscurecida era más fácil ver lo que podía estar sucediendo en el exterior que los pasajeros con la luz de la cabina iluminada. Efectivamente. Bien, sabemos que un caza se partió de la base de Albacete para averiguar, en fin, si alguien sabía o daba razón de esa luz. No dio ninguna razón. No. Nadie supo por qué, ¿no? No. Podía haber salido un avión de Valencia porque estaban los F3 en Valencia y los F1 en Albacete. Pero había algún tecnicismo, algún equipo técnico que tenían los aviones de Albacete y por eso el mando de la defensa consideró más oportuno que saliera un F1 que un F3 de Valencia, ¿no? Entonces, cuando llegó el capitán Cámara, si creo recordar, el piloto de ese caza, cuando llegó sobre Valencia, sí, reportó que estaba viendo esa luz sobre Sagunto aproximadamente. Entonces, lo que después ha ido manifestando el capitán Cámara es que cada vez que intentaba acercarse a la luz para interceptarla, para identificarlo, desaparecía, se iba a una gran velocidad. Se iba a una gran velocidad. Bueno, quiero... O sea, que cada vez que se veía la luz como que jugaba. Sí, decía, no me vas a pillar, me voy. Ya. Es una forma tonta de Sí, decirlo, no, pero muy... En fin, muy gráfica, sí. Gráfica, como para hacernos una idea, ¿no? Quiero decirte una cosa, lo que vimos de los que estábamos bajo, Sí. además de esa luz que en un momento nos pareció que era el avión, que luego no lo era, permaneció estática sobre el este, aproximadamente noreste, aproximadamente de Valencia, del aeródromo de Valencia, del aeropuerto de Valencia, aproximadamente sobre el noreste, estática durante bastante rato. Eso dio pie a que lo viéramos, pues todos los que estábamos allí, todos los que estábamos allí. Pero no solamente lo estábamos viendo nosotros desde la plataforma, sino que lo estaban viendo desde la torre de control y lo estaban viendo también desde la base aérea, porque en aquellos años la otra parte del aeropuerto era una base militar, ¿no? Lo estaban viendo desde la base aérea también y todos coincidíamos en lo mismo. Y de repente esa luz hace un trazo en el horizonte, como de unos
90 grados en el horizonte, vuelve a quedarse estática y en un tiempo que no recuerdo cuánto, volvió a hacer otra trayectoria, en este caso vertical. Salvador, y visto lo visto, ¿tú tienes dudas de que haya vida fuera de nuestro planeta? Después de haber visto aquella noche esas luces, ¿o tú crees que hay que buscarle otra explicación? Mira, yo soy bastante incrédulo. Hago honor al santo de mi apellido, Tomás. Y hasta que no meta los dedos en el costado de Cristo no me creeré que ha resucitado. Vamos a ver. El universo es enorme. Pretender que estamos solos también es un poco de soberbia por parte del humano, ¿no? Pretender que estamos solos. Ahora, también un desperdicio de medios, porque tanto espacio para solamente nosotros, ¿no? Ahora, por lo que yo vi, sí, a mí aquello no me demuestra que exista vida afuera. Aquello no me lo demuestra. Pudo tener una explicación racional. No niego la existencia, que pueda haber una existencia de vida inteligente fuera. No la niego. Pero yo no tengo comprobación ninguna y por lo que yo vi, aquello no me demostraba nada. Tú no has visto un ovni, tú has visto una luz. Claro, yo he visto, tú lo has dicho, un ovni. Objeto volante no identificado. Pero era una luz. No has visto un platillo, no has visto un humanoide, no has visto nada que digas, caray, lo he visto con mis propios ojos, ¿no? No. Y desde luego, hombre, hay un arco muy amplio entre el que dice que desayuna todos los días con un hombre verde al que no cree en absoluto en eso. Hay un arco muy grande. Sí. Yo puedo estar pues como moderadamente escéptico. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, siendo el 10 la máxima, el que se lo cree. El que desayuna con el marciano es el 10. El 10, pues yo estaría en un 2. Vale. Pues yo creo que vamos a pasar por todo el abanico a lo largo de la tarde. De momento vamos a conocer a nuestros invitados hoy aquí, que son Miguel Ángel Sabadell, para quien pido un aplauso, y Vicente Fuentes. Miguel Ángel, que es doctor en Ciencias Físicas y editor de Ciencia de la revista Muy Interesante. Y Vicente Fuentes, diriges la web Ufópolis. Ufópolis. Eres ingeniero técnico industrial y sí, bueno, pues parafraseando de alguna manera a Salvador, del 1 al 10, ¿dónde estamos? Hombre, en el 1. En el 1. Miguel Ángel es el 1. ¿Vicente? Yo estoy en el 7. Estás en el 7. Bueno, ¿ves? Ya tenemos el 1, el 2, el 7. Yo creo que sí, que vamos a llenar todo el arco. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nunca? ¿Alguien sabe definir exactamente lo que es un ovni? Bueno, pues como su nombre lo indica, es un objeto volador no identificado. Dentro de todo esto existe un gran tipo de casos. Un objeto volador no identificado es tanto una luz que se ve en el cielo, ¿sí?, como un objeto militar que no ha sido catalogado por la aviación civil, pero que está ahí volando y que está siendo parte de un proyecto secreto, ¿no? Sí. Lo cierto es que los investigadores de ovnis normalmente estamos acostumbrados a intentar separar lo que es el grano y la paja. Y resulta que en los últimos años estamos descubriendo que hay una cantidad inmensa de casos grabados alrededor del mundo que no pueden ser explicados bajo una tecnología manufacturada por los seres humanos. Eso es así. Como por ejemplo, Vicente, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, yo podría dar un caso muy especial que se dio en el año 2004, exactamente el 5 de marzo de 2004, y que parte la información del ejército mexicano. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Cuéntame. Pues, un avión de intercepción de aviones, de cargamentos aéreos de droga, pues estaba sobrevolando la frontera entre México y Estados Unidos. Empezaron a captar unos ecos en radar que no eran habituales por las velocidades que tenían. Y entonces lo que hicieron fue acercarse allí. Y claro, llegó un momento en el que tenían que poder verlos por las ventanas. Sí, y no vieron nada. Y no vieron nada. Entonces, claro,
Eso seguía en radar, pero luego miraban por las ventanillas y no había absolutamente nada. O sea, que el radar marcaba que había algo alrededor, pero a simple vista, asomándose, no veían Efectivamente. nada. Por la velocidad que tenían aquellos objetos y por la altura que tenían, era descartable pues tanto sondas meteorológicas como bandadas de pájaros, como posibles satélites. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que estos señores lo que hicieron fue pasar a visión infrarroja. Es decir, para el que no lo sepa, una cámara que refleja la temperatura de los cuerpos. Y entonces en esa cámara infrarroja sí que aparecían esos objetos. Y era muy curioso porque el comportamiento que tenían era muy ordenado. ¿A qué me refiero con esto? Pues eran objetos que tenían comportamiento inteligente. O sea, que era casi como una coreografía. Efectivamente, era como una formación militar, es decir, parecía que tenían simetría, los movimientos eran perfectamente inteligentes, y lo más interesante de todo fue que llegó un momento en el que aquellos objetos llegaron a rodear el avión. Todo esto, podríamos decir no les pasó nada. No les pasó nada, pero incluso un detalle pero que... se sentían como observados, ¿no? Por lo que estás contando. Hombre, llegó un momento en el que el propio... ¿Por qué te ríes, Miguel Ángel? No me río, simplemente es que no te puedes sentir observado si no los ves. Ya, bueno. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Claro. Es curioso un detalle... Tienes toda la razón, pero tal y como me lo estabas describiendo, pues yo veía bolas de calor alrededor y era como, Dios mío, y en formación militar pues vienen de alguna manera a tomar nota o apuntes, ¿no, Miguel Ángel? Yo, una pregunta es, ¿por qué a algunas personas se les aparece tanto, a otras no? No sé si hay que estar predispuesto precisamente, porque estarás conmigo en que hay gente, bueno, evidentemente lo hemos hablado, el arco es amplísimo, desde muy poco creíble, escéptico total, hasta, como decía Salvador, el que desayuna con los marcianos, pero realmente siempre parece que se aparece que tienes que estar predispuesto de alguna manera, que tienes como un imán. Sí, iba a decir que como a la gente que se le aparece la Virgen. O sea, ten en cuenta que, primero, el problema de la definición es un problema grave. Es como decir, voy a estudiar los no elefantes. No puedes hacer una definición negativa de las cosas. Lo que no identifico lo voy a estudiar, porque hay tantas cosas. Una banda de patos, ¿qué no sabes que es una banda de patos? Es un ovni. Entonces, primero, la definición está mal hecha. Y después, este tema da mucho para contar historias, porque va silvanando una serie de sucesos. Y todos esos sucesos parecen encajar en una historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Manises tenemos distintos sucesos que acaban convirtiéndose en historia. Una cosa es las dos luces rojas que ve el piloto. Otra cosa es la luz que ven en tierra. Otra cosa es lo que no se ve en el radar. O sea, son fenómenos distintos que al final nosotros, porque nos encanta construir historias, lo hilvanamos y decimos que es todo el mismo caso. Pero son casos distintos, porque una cosa son dos luces rojas estáticas en el cielo y otra cosa es una luz blanca que se va moviendo por el cielo. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué explicación le das tú? ¿O qué explicación científica? Porque claro, dices tú, ¿qué explicación científica? No sé si existe una explicación científica para demostrarnos que no existe vida exterior. Es que no puedes demostrar que no existe. Como decir, hay que demostrar que no existe el ratoncito Pérez. Pues es imposible. Las demostraciones hay que decir, voy a demostrar que existe y lo traigo y lo pongo aquí delante. El problema en este caso es que siempre pasa igual. Y desde el año 47 siempre pasa igual. Entonces no tenemos ninguna prueba física real, constatable, de que sean... Y además que es curioso porque depende de nuestra cultura. Si esto mismo pasa en el siglo XVIII, creemos que esas luces son brujas. Si esto mismo pasa en el siglo XIX, creemos que son espíritus. Lo etiquetamos dependiendo del momento. Y quizá en los años 70, refiriéndome a ese caso de Manises, en el 79, dice Salvador, la verdad es que se sigue hablando de ello. Sí, es un clásico y probablemente no ha habido sucesos posteriores que nos hayan hecho olvidarnos de aquel para... que lo haya sustituido. Porque hay algunos que tienen su historia una historia muy bien montada, muy bonita y que es llamativa. Pero la cuestión es que el problema es que el ser humano tenemos un problema, que es confundimos el hecho con la interpretación del hecho. Entonces, ¿qué ocurre con los pilotos? Si ven una luz en el cielo, inmediatamente piensan que es un objeto. Y no saben que a lo mejor, como ocurrió en la Guerra de Corea, el 50% de las acciones de interdicción de los cazas americanos fue contra el planeta Venus. Pero que es que querían que era un objeto. Entonces, lo que ven los pilotos, están acostumbrados a ver objetos y todo lo que ven en el cielo suponen que es un objeto. La reentrada de un satélite fue confundida por la tripulación de un avión en Bélgica, que era un satélite se rompe y cae, como una formación de objetos. Y no era una formación, pero la mente de la gente busca... Y el piloto busca formaciones y busca objetos. Bueno, Salvador sin buscar nada se lo encontró, ¿verdad? Sí. Y hoy ha venido a contárnoslo y yo se lo agradezco. Salvador se tiene que ir, voy a pedir un aplauso para él. Muchas gracias.
Ejército. Nos acompaña para